Buenas noches, queridos soñadores de Somnialis. Bienvenidos una vez más a este espacio nocturno, donde la historia cobra vida con la suavidad que merece el final del día. Mientras las luces de tu ciudad se apagan poco a poco, mientras el silencio comienza a adueñarse de las calles, nosotros encendemos la antorcha del conocimiento para iluminar juntos los pasillos del pasado. Antes de comenzar este viaje a través del tiempo, nos encantaría saber ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios si nos escuchas desde México, España, Argentina, Colombia o cualquier otro lugar donde el español sea tu puente hacia estas historias. Nos fascina imaginar esta comunidad nocturna que se extiende por todo el planeta, unidos por la curiosidad y el amor por la historia. Esta noche, acomódate en tu almohada y prepárate para un viaje extraordinario. Te llevaremos a las polvorientas calles de la antigua Roma, a los campos de batalla de la Galia, a las orillas del Rubicón y finalmente a las escalinatas del Senado, donde se escribiría uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la humanidad. Vamos a sumergirnos en la vida de un hombre cuyo nombre ha resonado a través de 21 siglos, un hombre que transformó para siempre el curso de la civilización occidental, Cayo Julio César. El relato que compartiremos contigo esta noche no es una simple historia de batallas y conquistas. Es la crónica meticulosamente documentada de cómo un solo hombre pudo desafiar las leyes de su tiempo, conquistar imperios, enamorar a reinas y finalmente provocar el colapso de una república que había durado 500 años. Cada detalle que escucharás está fundamentado en los testimonios de historiadores antiguos como Plutarco y Suetonio, en los propios escritos de César sobre sus campañas, en las cartas de sus contemporáneos como Cicerón y en las evidencias arqueológicas que continúan descubriéndose en los antiguos territorios que conquistó. Nos basaremos en documentos históricos que han sobrevivido 2 milenios, en crónicas escritas por quienes lo conocieron personalmente o vivieron poco después de su muerte, y en las excavaciones arqueológicas que han revelado desde los fuertes romanos en la lejana Britania hasta los palacios de Alejandría donde César encontró el amor. Imagina, si puedes, el año 100 antes de Cristo. Roma ya es la potencia dominante del Mediterráneo, pero la República está comenzando a mostrar grietas profundas. Las guerras civiles entre Mario y Sila han dejado cicatrices sangrientas en la sociedad romana. La corrupción se ha infiltrado en el Senado como la humedad en los muros de piedra. Los generales ambiciosos comandan ejércitos que les son más leales a ellos que a Roma. Es en este mundo turbulento, en esta república agonizante, donde nace un niño destinado a cambiarlo todo. Ahora, cierra los ojos por un momento y déjame transportarte a una escena específica, documentada por los historiadores antiguos, un momento que define todo lo que está por venir. Es el año 49 antes de Cristo. El mes es enero. El lugar es una modesta ribera en el norte de Italia, donde un pequeño arroyo llamado Rubicón marca la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina y el territorio sagrado de Italia. La noche está cayendo. El aire es frío y cortante, típico del invierno en esa región. Puedes escuchar el murmullo constante del agua sobre las piedras, el relinchar nervioso de miles de caballos, el sonido metálico de las armaduras de la 13ª Legión mientras los soldados esperan órdenes. Julio César está de pie en la orilla del río. Tiene 51 años. Su cabello, que alguna vez fue negro azabache, ahora muestra hebras plateadas. Su rostro delgado y aristocrático está marcado por líneas de preocupación. Detrás de él esperan más de 5,000 veteranos de sus campañas en la Galia, hombres que han marchado con él durante 9 años, que han conquistado territorios más vastos que la propia Italia, que le son leales hasta la muerte.
César sabe que el Senado de Roma, liderado por sus enemigos políticos, especialmente Catón y Pompeyo, ha ordenado que disuelva su ejército y regrese solo a Roma para enfrentar cargos de traición. Sabe que cruzar este río con sus legiones es declarar la guerra a su propia patria, violar las leyes más sagradas de Roma, convertirse en un enemigo del Estado. Pero también sabe que, si obedece, si cruza desarmado, lo esperan el exilio o la muerte. Los historiadores antiguos, especialmente Suetonio, nos dicen que César dudó en ese momento crucial, que caminó arriba y abajo por la orilla durante horas, que consultó con sus oficiales más cercanos, que incluso consideró dar la vuelta y buscar una solución pacífica. Entonces, según nos cuenta Plutarco, César vio una aparición, una figura de tamaño sobrehumano que apareció súbitamente. Tomó una trompeta de uno de los soldados, cruzó el río soplándola y llamó a las tropas a seguirlo. César interpretó esto como una señal de los dioses. Se volvió hacia sus hombres y pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre. En latín, alea iacta est. En nuestro idioma, la suerte está echada. Y con eso, Cayo Julio César espolió su caballo y cruzó el Rubicón. Detrás de él, como una marea de acero y determinación, lo siguieron sus legiones. Roma nunca volvería a ser la misma. Esta noche, queridos oyentes de Somnialis, desentrañaremos cómo se llegó a ese momento. Exploraremos los orígenes de este hombre extraordinario. Seguiremos sus pasos desde las calles de Roma hasta las selvas de la Galia, desde los desiertos de África hasta las brumas de Britania. Conoceremos sus triunfos militares, sus romances legendarios, sus alianzas políticas y finalmente su trágico destino en los idus de marzo. Prepárate para un relato de 60 minutos donde la historia, el drama y la reflexión se entrelazan para ofrecerte no solo conocimiento, sino también el acompañamiento perfecto para este momento de descanso nocturno. Comencemos. Para comprender verdaderamente quién fue Julio César, primero debemos entender el mundo en el que nació. Debemos retroceder un poco más en el tiempo, hasta el año 100 a.C., y explorar el complejo tablero político, social y militar que era la República Romana en aquel entonces. Roma, en ese momento, ya no era la pequeña ciudad-estado junto al río Tíber que había sido siglos atrás. La República se había expandido de manera extraordinaria. Desde las columnas de Hércules en el oeste, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, hasta las costas de Asia Menor en el este, desde los Alpes en el norte hasta las arenas de África en el sur, Roma dominaba el mundo mediterráneo. Los romanos lo llamaban, con orgullo justificado, Mare Nostrum, nuestro mar. Pero este éxito tremendo había traído consigo problemas igualmente tremendos. La estructura política de Roma había sido diseñada para gobernar una ciudad, no un imperio. El Senado, compuesto por 300 aristócratas de las familias más antiguas de Roma, se aferraba celosamente a su poder. Las asambleas populares estaban cada vez más divididas entre los optimates, que defendían los privilegios de la aristocracia, y los populares, que buscaban reformas en favor del pueblo común. Las tensiones habían estallado en violencia repetidamente. Apenas una generación antes del nacimiento de César, los hermanos Graco, Tiberio y Cayo habían intentado reformas agrarias para redistribuir tierras a los veteranos y campesinos pobres. Ambos fueron asesinados por turbas instigadas por el Senado. Sus muertes marcaron el comienzo de una nueva era en la política romana, una era donde la violencia política se volvió aceptable, casi rutinaria. Pero nada preparó a Roma para lo que vendría después. Las guerras civiles entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Estas no fueron simples disputas políticas. Fueron conflictos militares totales que convirtieron las calles de Roma en campos de batalla, que llenaron el Tíber de cadáveres, que introdujeron el concepto terrible de las proscripciones
donde listas de enemigos políticos eran publicadas y cualquier ciudadano podía matarlos impunemente y reclamar una recompensa. Mario, un general brillante pero brutal, proveniente de una familia sin abolengo, representaba a los populares. Había salvado a Roma de invasiones bárbaras y había reformado el ejército, convirtiéndolo en una fuerza profesional de soldados que servían no por deber ciudadano temporal, sino como carrera. Esta reforma tuvo consecuencias profundas. Ahora los soldados debían su lealtad no a Roma, sino al general que les pagaba y les prometía tierras al retirarse. Sila, por otro lado, era un aristócrata de la vieja escuela, un defensor feroz de los privilegios del Senado. Fue el primer general romano en marchar con sus legiones contra la propia Roma, estableciendo un precedente aterrador. Cuando finalmente derrotó a los seguidores de Mario, desató un reino de terror. Sus listas de proscripción contenían miles de nombres. Se dice que más de 9.000 romanos fueron ejecutados, sus propiedades confiscadas, sus familias destruidas. Es en este mundo de violencia política, de ambiciones desmedidas, de lealtades cambiantes y peligros constantes, donde nace nuestro protagonista. El día exacto no lo sabemos con certeza. Los historiadores antiguos no fueron tan precisos con las fechas de nacimiento como lo somos hoy, pero sabemos que fue alrededor del año 100 a.C., probablemente el día 13 de julio, en el mes que eventualmente llevaría su nombre. Julio César nació en el barrio de la Subura, una zona populosa y algo destartalada de Roma, lejos de las elegantes villas del Palatino donde vivían los romanos más ricos. Su familia, la gens Julia, era antigua y noble, pero no especialmente poderosa ni rica. Los Julios se enorgullecían de un linaje que, según sus propias afirmaciones, se remontaba a Julo, hijo del héroe troyano Eneas, quien a su vez era hijo de la diosa Venus. Esto significaba que César podía afirmar, y de hecho lo haría más tarde con frecuencia, que su familia descendía directamente de los dioses. En una sociedad tan obsesionada con el linaje como la romana, esta conexión mitológica era invaluable, aunque en términos prácticos no garantizaba ni riqueza ni poder político. El padre de César, también llamado Cayo Julio César, era un político menor que nunca alcanzó el consulado, la más alta magistratura de Roma. Murió cuando Julio tenía apenas 16 años, dejando a la familia en una posición precaria. Pero la madre de César, Aurelia, era una mujer de carácter excepcional. Las fuentes antiguas la describen como inteligente, estricta y profundamente involucrada en la educación de su hijo. En una época donde las madres aristocráticas a menudo delegaban la crianza a nodrizas y tutores, Aurelia supervisó personalmente la formación de Julio. La conexión familiar más significativa de César, sin embargo, era a través de su tía Julia, quien estaba casada con Cayo Mario. Sí, el mismo Mario de las guerras civiles, el general populista que se había enfrentado a Sila. Esta conexión colocó al joven César automáticamente en el bando de los populares, una posición que casi le cuesta la vida. Cuando Sila finalmente triunfó y regresó a Roma como dictador en el año 82 a.C., comenzó sus infames proscripciones. César, que entonces tenía apenas 18 años, ya estaba casado con Cornelia, hija de Sina, uno de los principales aliados de Mario. Sila ordenó a César que se divorciara de Cornelia. Era una prueba de lealtad. Muchos jóvenes en su posición habrían obedecido sin dudar. El divorcio era común en Roma, especialmente cuando la supervivencia estaba en juego. Pero César se negó. Esta decisión, tomada por un joven sin poder real ni protección significativa, revela algo fundamental sobre su carácter. No era simplemente orgullo o amor romántico, aunque ambos pudieron haber jugado un papel. Era una declaración de que Julio César no se doblaría ante las amenazas, que tenía sus propios principios y estaba dispuesto a arriesgar todo por ellos. Sila
Furioso, confiscó la dote de Cornelia y el sacerdocio de Júpiter que César había recibido. El joven tuvo que huir de Roma. Durante meses vivió escondido, moviéndose de lugar en lugar, siempre un paso adelante de los sicarios de Sila. Las fuentes nos dicen que fue capturado una vez y solo escapó sobornando al centurión encargado de ejecutarlo. Finalmente, amigos influyentes de la familia intercedieron ante Sila. El dictador, cansado quizás de perseguir a un joven sin importancia política real, accedió a perdonar a César. Pero según nos cuenta Suetonio, Sila profetizó con palabras escalofriantes. Tengan cuidado con ese muchacho, en él veo a muchos Marios. Sila, con toda su experiencia política y militar, había reconocido algo en el joven César. Había visto la chispa de ambición, la voluntad de hierro, el rechazo a someterse, y tenía razón en preocuparse. Ese muchacho al que perdonó eventualmente destruiría todo lo que Sila había construido, desmontaría las reformas que había impuesto y transformaría la república de maneras que el viejo dictador nunca hubiera imaginado. Pero todo eso aún estaba por venir. Por ahora, César era simplemente un joven aristócrata, sin fortuna, sin poder, sin ejército. Lo único que tenía era su nombre antiguo, su inteligencia excepcional y una ambición que ya comenzaba a arder con intensidad peligrosa. Con Roma todavía peligrosa bajo el dominio de Sila, el joven César tomó una decisión que moldearía profundamente su futuro. Se unió al ejército y partió hacia Oriente. No era inusual para jóvenes aristócratas romanos servir en el ejército como parte de su educación política y social, pero César necesitaba algo más que experiencia. Necesitaba distancia, seguridad y la oportunidad de forjar su propia reputación lejos de la sombra amenazante del dictador. Sirvió bajo el mando de Marco Minucio Termo en Asia y luego bajo Servilio Isáurico en Cilicia. Fue durante este período, en el año 81 a.C., cuando César participó en el asedio de Mitilene, una ciudad en la isla de Lesbos. Aquí, César demostró por primera vez su valentía física. Durante el asalto a las murallas de la ciudad, salvó la vida de un soldado compañero bajo fuego enemigo intenso. Por este acto de heroísmo, fue galardonado con la corona cívica, una de las más altas condecoraciones militares romanas, hecha de hojas de roble y otorgada solo a quienes habían salvado la vida de un ciudadano romano en batalla. Esta corona no era un simple honor simbólico. Le otorgaba a César el derecho de por vida a entrar primero al Senado en todas las sesiones futuras, precedido por un lictor. Cada vez que apareciera en público portándola, los ciudadanos debían ponerse de pie en señal de respeto. Para un joven de apenas 19 años, hambriento de reconocimiento y estatus, este honor era invaluable. Pero también fue durante este período cuando ocurrió un incidente que perseguiría a César durante toda su vida. Fue enviado en una misión diplomática a la corte de Nicomedes IV, rey de Bitinia, para negociar el apoyo naval. César pasó un tiempo considerable en la corte del rey y rumores comenzaron a circular. Rumores de una relación inapropiada entre el joven romano y el monarca oriental. Estos rumores nunca fueron probados, pero tampoco desaparecieron. Incluso décadas más tarde, los enemigos políticos de César lo llamarían burlonamente la reina de Bitinia. En una sociedad tan obsesionada con la masculinidad y el honor como la romana, estas insinuaciones eran armas políticas devastadoras. Cuando Sila murió en el año 78 a.C., César finalmente consideró seguro regresar a Roma. Tenía 22 años, poca fortuna, pero una educación militar sólida y una decoración prestigiosa. ¿Cuál sería su próximo paso para ascender en la feroz competencia política romana? César eligió una ruta inesperada. Se convirtió en abogado.
Ahora bien, esto podría sorprendernos hoy, pero en la Roma republicana, la abogacía era uno de los principales caminos hacia la fama política. El foro romano no era solo un mercado o un espacio público, era el escenario donde se desarrollaban los dramas legales y políticos de la ciudad. Los juicios importantes atraían multitudes enormes. Un abogado elocuente que pudiera defender o acusar con éxito a figuras prominentes podía hacerse un nombre rápidamente. César eligió como su primer caso objetivo algo audaz: acusar a Cneo Cornelio Dolabella, un hombre que había sido cónsul y era cercano al círculo de Sila, de extorsión durante su gobierno provincial. Dolabella era poderoso, bien conectado y defendido por Quinto Hortensio, considerado el mejor orador de Roma en ese momento. César perdió el caso. Dolabella fue absuelto, pero eso no importó tanto como podríamos pensar. Lo que importó fue que César había demostrado coraje al enfrentarse a un hombre tan poderoso y que había mostrado habilidades oratorias impresionantes. Cicerón, quien se convertiría en el orador más famoso de Roma y más tarde en rival político de César, escribió que el joven César mostraba una elocuencia vigorosa y una voz agradable. Pero César sabía que su educación retórica no estaba completa. Como muchos romanos ambiciosos de su tiempo, decidió viajar a Grecia y Asia Menor para estudiar con los mejores maestros de retórica y filosofía. En el año 75 a.C., partió hacia Rodas, donde planeaba estudiar con Apolonio Molón, el mismo maestro que había educado a Cicerón. Sin embargo, nunca llegó a Rodas, no inmediatamente al menos. Mientras navegaba cerca de la isla de Farmaconisa, su barco fue capturado por piratas cilicios. La piratería era endémica en el Mediterráneo oriental en ese período. Bandas organizadas de piratas controlaban rutas comerciales enteras, saqueaban ciudades costeras y capturaban a personas prominentes para pedir rescate. Los piratas exigieron 20 talentos de plata por la liberación de César. Para ponerlo en perspectiva, esto equivalía a aproximadamente 500 kilogramos de plata, una suma considerable pero no extraordinaria para un romano de familia aristocrática. Lo que sucedió a continuación se ha convertido en una de las anécdotas más famosas sobre César, documentada por Plutarco y otros historiadores antiguos. Cuando César escuchó la suma del rescate, se rió de los piratas. Les dijo que claramente no sabían a quién habían capturado, que él valía mucho más que eso y que exigiría 50 talentos en su lugar. Mientras enviaban mensajeros para recaudar el rescate, algo que tomaría casi 40 días, César se comportó de manera extraordinaria. No actuó como un prisionero asustado, sino como César. Participaba en los juegos y ejercicios de los piratas. Escribía poemas y discursos, que luego recitaba a sus captores. Y si no lo aplaudían con suficiente entusiasmo, los llamaba bárbaros incultos. Cuando quería dormir, les ordenaba que hicieran silencio. Los piratas, según nos cuentan las fuentes, estaban encantados con su prisionero. Lo encontraban divertido, un poco excéntrico, quizás, pero inofensivo. Pero César también les decía, con frecuencia y con una sonrisa, que una vez que fuera liberado, regresaría y los crucificaría a todos. Los piratas pensaban que estaba bromeando. Cuando finalmente llegó el rescate y César fue liberado, inmediatamente viajó a Mileto. Reunió una flota de barcos y recaudó una fuerza de soldados. Regresó a Farmaconisa, atacó a los piratas mientras dormían, capturó sus barcos, recuperó el dinero del rescate y más, y apresó a todos los piratas. Los llevó a Pérgamo, donde el gobernador romano local tenía jurisdicción. César esperaba que el gobernador los ejecutara inmediatamente, pero el gobernador, viendo la oportunidad de quedarse con el botín y tal vez vender a los piratas como esclavos, vaciló.
Dijo que necesitaba tiempo para considerar el caso. César no esperó. Como ciudadano privado sin autoridad oficial, tomó a los piratas de la prisión y los crucificó personalmente. Sin embargo, en un gesto que consideró misericordioso, dado el tiempo relativamente agradable que había pasado como su prisionero, ordenó que les cortaran la garganta antes de crucificarlos para que murieran más rápido. Esta historia es reveladora en múltiples niveles. Muestra el carisma extraordinario de César, su capacidad para dominar cualquier situación social independientemente de las circunstancias. Muestra su absoluta confianza en sí mismo, pero también muestra algo más oscuro: su voluntad de tomar acciones decisivas y violentas cuando lo consideraba necesario, su disposición a actuar fuera de los canales oficiales si esos canales eran demasiado lentos, y su insistencia en mantener su palabra, incluso cuando esa palabra era una amenaza de muerte. Finalmente llegó a Rodas y completó sus estudios con Apolonio Molón. Regresó a Roma en el año 73 a.C., con 27 años, mejor educado, más experimentado y listo para comenzar su verdadero ascenso político. Pero Roma en su ausencia había cambiado. Espartaco, el gladiador tracio, había liderado una revuelta masiva de esclavos que había puesto en jaque a la República durante 2 años. Aunque la revuelta finalmente fue aplastada brutalmente por Marco Licinio Craso, quien crucificó a 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia como advertencia, el incidente había revelado las profundas grietas sociales de Roma. César comenzó su cursus honorum, la secuencia tradicional de cargos públicos que todo político romano ambicioso debía seguir. Fue elegido tribuno militar, luego cuestor. Como cuestor fue asignado a Hispania, la península ibérica, donde sirvió bajo el propretor Antistio Veto. Fue en Hispania donde ocurrió otro momento revelador preservado por Plutarco. César estaba visitando un pequeño pueblo en los Alpes cuando sus compañeros, bromeando, le preguntaron si incluso en un lugar tan insignificante había competencia por cargos y rivalidades por poder. César se detuvo, se puso serio y respondió: preferiría ser el primero aquí que el segundo en Roma. Esta obsesión con la preeminencia, con ser el primero siempre y en todas partes, sería el motor que impulsaría a César durante toda su vida. No le bastaba con tener éxito, necesitaba superar a todos los demás. El regreso de César a Roma en el año 68 a.C. marcó el comienzo de su verdadero ascenso político, pero también coincidió con una serie de tragedias personales que moldearían su perspectiva y sus acciones futuras. Ese mismo año murió su tía, Julia, la viuda de Mario. Poco después, murió su esposa Cornelia, dejando a César viudo con una hija pequeña, también llamada Julia. Estos 2 funerales le dieron a César una oportunidad extraordinaria para hacer una declaración política audaz. Los funerales en la Roma antigua no eran asuntos privados y discretos, eran espectáculos públicos, oportunidades para que las familias exhibieran su estatus, historia y conexiones políticas. Era costumbre que se llevaran imágenes de los ancestros distinguidos de la familia en la procesión fúnebre. En el funeral de su tía Julia, César hizo algo que no se había visto en Roma desde la dictadura de Sila. Exhibió públicamente las imágenes de Mario. Recordemos que Mario había sido declarado enemigo del Estado, sus honores fueron anulados y sus imágenes prohibidas. Durante más de 20 años, nadie se había atrevido a mostrarlas públicamente, pero César las llevó a través del foro en la procesión fúnebre. Fue un acto de desafío político extraordinario. La multitud rugió su aprobación. Los partidarios de Mario, silenciados durante tanto tiempo, encontraron de repente una nueva voz. Los senadores conservadores, horrorizados, comenzaron a ver a César como una amenaza potencial, pero César no se detuvo ahí.
En el funeral de Cornelia, pronunció un elogio fúnebre. Esto era inusual. Los elogios públicos se reservaban normalmente para mujeres mayores, matronas respetables que habían vivido vidas largas y virtuosas. Elogiar a una mujer joven como Cornelia era casi sin precedentes. Pero César lo hizo de todos modos, transformando un momento de dolor personal en otra oportunidad para conectarse emocionalmente con el pueblo romano. Poco después se casó nuevamente, esta vez con Pompeya, nieta de Sila. Este matrimonio era claramente político. César estaba balanceando cuidadosamente sus lealtades, manteniendo su conexión con los populares a través de la memoria de Mario, pero también construyendo puentes con el establecimiento a través de su nueva esposa. En el año 65 a.C., César fue elegido edil curul, un cargo responsable de los juegos públicos, el mantenimiento de edificios y la supervisión de mercados. Los ediles tenían un presupuesto público limitado, pero se esperaba que gastaran su propia fortuna generosamente para ganarse el favor popular. César no solo cumplió con esta expectativa, la superó espectacularmente. Organizó juegos tan magníficos que eclipsaron todo lo que Roma había visto antes. Trajo 320 pares de gladiadores, todos equipados con armaduras de plata. Decoró el foro con columnas temporales y galerías de arte. Los espectáculos duraron días. Roma quedó deslumbrada. Había solo un problema. César no era rico. Para financiar estos espectáculos se había endeudado masivamente. Las fuentes sugieren que debía más de 1.300 talentos, una suma astronómica. ¿Cómo planeaba pagarla? La respuesta era simple: a través de cargos políticos más altos y más lucrativos en el futuro. Era una apuesta enorme, pero César confiaba en que su inversión en popularidad rendiría frutos. Y así fue. En el año 63 a.C. se postuló para Pontífice Máximo, el cargo religioso más alto de Roma. Tenía dos competidores formidables, ambos mucho mayores, más experimentados y mejor conectados que él. La elección sería decidida por votación popular en las tribus de Roma. La mañana de la elección, según nos cuenta Plutarco, César besó a su madre Aurelia y le dijo: «Hoy, madre, verás a tu hijo como pontífice máximo o como un exiliado». Entendía que si perdía después de todo el dinero que había gastado tratando de ganar, sus acreedores lo destruirían. Ganó de manera aplastante. Con solo 37 años, César era ahora el líder religioso de Roma, un cargo que mantendría de por vida. Esto le daba prestigio inmenso, una residencia oficial en el foro y, lo más importante, inmunidad virtual contra ciertas formas de procesamiento legal. Pero el evento que verdaderamente catapultó a César a la primera línea de la política romana fue la conspiración de Catilina, que estalló ese mismo año. Lucio Sergio Catilina, un aristócrata arruinado y desesperado, conspiró para derrocar al gobierno mediante un golpe de estado violento. La conspiración fue descubierta y denunciada por Cicerón, quien era cónsul en ese momento. Cuando los conspiradores capturados fueron llevados ante el Senado para decidir su castigo, la mayoría inicial favoreció la ejecución inmediata. Pero César pronunció un discurso apasionado, argumentando que la ejecución de ciudadanos romanos sin juicio apropiado era inconstitucional. Propuso en cambio cadena perpetua y confiscación de propiedades. Por un momento, el Senado pareció inclinarse hacia la posición de César. Entonces Catón el joven, el senador más inflexiblemente conservador y enemigo implacable de todo lo que César representaba, se levantó y pronunció su propio discurso. Acusó a César de simpatizar con los conspiradores, insinuó que podría estar involucrado en la conspiración e insistió en la ejecución inmediata. El Senado, aterrorizado por la amenaza, votó a favor de la ejecución. Cicerón hizo ejecutar a los conspiradores esa misma noche, sin juicio.
Fue un momento crucial en la historia romana, estableciendo un precedente peligroso que eventualmente se volvería contra el propio Cicerón. César había perdido el debate, pero había ganado algo quizás más valioso: la reputación de defensor de los derechos constitucionales del pueblo romano, incluso cuando enfrentaba a enemigos del Estado. Mientras Catón y los conservadores celebraban su victoria, no se daban cuenta de que habían ayudado a consolidar la imagen pública de César como campeón del pueblo contra la arrogancia senatorial. En el año 62 a.C., César fue elegido pretor, otro paso crucial en su carrera política. Pero ese mismo año, un escándalo amenazó con destruir todo lo que había construido. Durante la celebración de los ritos de la Bona Dea, una ceremonia religiosa sagrada reservada exclusivamente para mujeres y celebrada en la casa de César como pontífice máximo, un joven aristócrata llamado Publio Clodio Pulcro fue descubierto dentro de la casa, disfrazado de mujer. El escándalo fue enorme. Clodio, según los rumores, estaba allí para encontrarse secretamente con Pompeya, la esposa de César. El sacrilegio religioso era grave. La implicación de adulterio era devastadora para la reputación de César. César actuó con rapidez y decisión. Se divorció de Pompeya inmediatamente. Cuando fue llamado a testificar en el juicio de Clodio, sorprendentemente dijo que no tenía evidencia de ningún comportamiento inapropiado. ¿Por qué entonces el divorcio?, le preguntaron. Su respuesta se hizo famosa. Porque la esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Era una maniobra brillante. Protegió su honor sin hacer enemigos innecesarios. De hecho, Clodio eventualmente se convertiría en uno de sus aliados políticos más útiles. Después de su pretoría, César fue asignado como gobernador de Hispania Ulterior. Tenía un problema. Sus deudas eran tan masivas que sus acreedores literalmente le impedían salir de Roma hasta que pagara. Necesitaba un garante, alguien tan rico que su palabra fuera suficiente para satisfacer a los acreedores. Ese alguien era Marco Licinio Craso. Craso era el hombre más rico de Roma, posiblemente el hombre más rico del mundo en ese momento. Había hecho su fortuna de maneras a menudo turbias, comprando propiedades a precios ridículos durante las proscripciones de Sila, desarrollando un cuerpo de bomberos privado que solo apagaba incendios después de que el propietario vendiera el edificio en llamas a Craso por una fracción de su valor, invirtiendo en minas de plata, entrenando y alquilando esclavos. Era fabulosamente rico, pero profundamente insatisfecho, porque por más dinero que tuviera, carecía de algo que deseaba desesperadamente: gloria militar y prestigio político. Craso vio en César una inversión prometedora. Pagó las deudas de César, o al menos garantizó su pago, permitiéndole partir hacia Hispania. César nunca olvidaría este favor, y Craso esperaba que algún día César le devolviera el apoyo de manera más sustancial. En Hispania, César demostró por primera vez sus verdaderas capacidades como comandante militar. Lideró campañas agresivas contra las tribus lusitanas en el noroeste de la península, en lo que hoy es Portugal. Sus soldados lo adoraban porque luchaba junto a ellos, compartía sus peligros y después de cada victoria distribuía generosamente el botín. Las ciudades que conquistaba las saqueaba despiadadamente, llenando las arcas tanto de Roma como las propias. Regresó a Roma en el año 60 a.C., con suficiente dinero para pagar todas sus deudas y suficientes victorias para reclamar un triunfo, la procesión ceremonial más alta que Roma podía otorgar a un general victorioso. Pero aquí se enfrentó a un dilema. Para celebrar un triunfo, un general debía permanecer fuera de Roma con sus tropas hasta el día de la ceremonia. Pero César también quería postularse para cónsul, y para hacerlo necesitaba estar presente en Roma para presentar su candidatura en persona. Le pidió al Senado que hiciera una excepción.
permitiéndole presentar su candidatura en ausencia. El Senado, liderado por Catón, se negó rotundamente. Catón, que odiaba y temía a César, habló durante horas, literalmente hasta que se puso el sol y el día legal para presentar candidaturas terminó. César tuvo que elegir. Eligió la candidatura al consulado, renunció a su triunfo y entró a Roma como ciudadano privado. Era una elección reveladora. El triunfo era gloria pura, la culminación de las aspiraciones de cualquier general romano. Pero el consulado era poder. César siempre elegiría el poder sobre la gloria cuando tuviera que elegir entre ambos. Pero para ganar el consulado necesitaba más que popularidad. Necesitaba dinero para sobornos y aliados poderosos. Aquí es donde César demostró su genio político más brillante. Organizó lo que la historia conocería como el primer triunvirato. Los otros dos miembros serían Craso, su acreedor y el hombre más rico de Roma, y Cneo Pompeyo Magno, el general más exitoso de su generación. Pompeyo era un fenómeno. Había ganado victorias espectaculares contra los piratas del Mediterráneo, había expandido el imperio romano en el este, había reorganizado completamente las provincias orientales, había regresado a Roma esperando honores apropiados, ratificación senatorial de sus arreglos administrativos en el este y tierras para sus veteranos. Pero el Senado, especialmente los conservadores liderados por Catón, se había negado a ambas peticiones. Tenían miedo de hacer a Pompeyo demasiado poderoso. César vio una oportunidad. Acercándose a ambos hombres separadamente, les propuso una alianza. Era simple y brillante. Trabajarían juntos para lograr sus objetivos mutuos. El dinero de Craso financiaría las campañas políticas. El prestigio militar de Pompeyo atraería apoyo. La astucia política de César coordinaría todo. Craso y Pompeyo se odiaban mutuamente. Habían sido rivales durante años, pero César los convenció de que trabajando juntos lograrían más que compitiendo. En el año 59 a.C., sellaron su alianza. Para consolidarla, César ofreció a su hija Julia, ahora una joven mujer, en matrimonio a Pompeyo, que era 20 años mayor que ella. Este matrimonio, notablemente, resultó ser un verdadero amor. Pompeyo y Julia se adoraban mutuamente y su relación mantendría unido el triunvirato durante años. Mientras viviera Julia, Pompeyo se mantuvo leal a César. Con el apoyo del triunvirato, César fue elegido cónsul para el año 59 a.C. Finalmente había alcanzado la cima del poder político romano. Tenía 41 años. Su año como cónsul fue tormentoso. Empujó agresivamente legislación que beneficiaba a sus aliados. Distribución de tierras para los veteranos de Pompeyo, ratificación de los arreglos orientales de Pompeyo, reducción de impuestos para los publicanos que eran aliados de Craso. Cuando el Senado se resistía, llevaba las propuestas directamente a las asambleas populares. Cuando su cocónsul Bíbulo trataba de obstruirlo mediante tácticas religiosas, César simplemente lo ignoraba. En un momento, según nos cuenta Plutarco, Bíbulo se encerró en su casa durante el resto del año, limitándose a emitir proclamas ineficaces. Los romanos bromistas comenzaron a llamar a ese año el consulado de Julio y César, en lugar de César y Bíbulo. Pero César sabía que cuando su consulado terminara en enero del año 58 a.C., estaría vulnerable. Sus enemigos, especialmente Catón, estaban afilando sus cuchillos legales, preparándose para procesarlo por supuestas irregularidades durante su consulado. Necesitaba protección. En Roma, esa protección venía de tener imperium, autoridad militar, que otorgaba inmunidad contra procesamiento. Necesitaba un comando militar. Y no cualquier comando. Necesitaba algo lo suficientemente importante y duradero como para mantenerlo protegido durante años, lo suficientemente lucrativo como para enriquecerlo.
y lo suficientemente lleno de oportunidades militares como para construir un ejército leal y una reputación militar que rivalizara con la de Pompeyo. Usando su influencia como cónsul y el apoyo del triunvirato, César maniobró para conseguir exactamente eso: el gobierno de 3 provincias, Galia Cisalpina, Galia Narbonense e Iliria, por un período sin precedentes de 5 años, con 4 legiones bajo su mando. La Galia Transalpina, los territorios más allá de los Alpes, estaba en ese momento en caos. Tribus migratorias se estaban moviendo, alianzas se estaban cambiando, y las tribus germánicas al otro lado del Rin estaban ejerciendo presión. Era una situación perfecta para un gobernador ambicioso. En la primavera del año 58 a.C., Julio César dejó Roma y viajó al norte, hacia la Galia. No regresaría durante 9 años, y cuando finalmente regresara, sería con un ejército a su espalda y con la determinación de cambiar Roma para siempre. Lo que nadie en Roma entendía todavía, ni siquiera sus aliados en el triunvirato, era que César no planeaba simplemente gobernar la Galia, planeaba conquistarla completamente, expandir el imperio romano hasta el Rin y más allá, crear una máquina militar incomparable leal solo a él y acumular suficiente riqueza y gloria para hacer que incluso Pompeyo pareciera ordinario. Las guerras gálicas estaban a punto de comenzar. La Galia que César encontró al norte de los Alpes en el año 58 a.C. era un territorio vasto y complejo. No era una nación unificada, sino un mosaico de tribus celtas, cada una con su propia estructura política, dioses, tradiciones y rivalidades. Desde las brumosas costas del Océano Atlántico hasta las densas selvas germánicas al este, desde los Alpes al sur hasta el canal que separaba la Galia de Britania al norte, millones de personas vivían en aldeas fortificadas, cultivaban la tierra, criaban ganado, trabajaban el metal con habilidad excepcional y cuando era necesario, luchaban ferozmente. Los romanos tendían a despreciar a los galos como bárbaros, pero eso era propaganda conveniente. Los galos tenían sociedades complejas, arte sofisticado y habían desarrollado técnicas metalúrgicas que en algunos aspectos superaban a las romanas. Sus guerreros eran valientes hasta el punto de la temeridad, pero tenían una debilidad fatal. Nunca podían unirse durante mucho tiempo. César llegó a la Galia con 4 legiones, aproximadamente 24,000 hombres. Era una fuerza respetable, pero no abrumadora. Lo que convertiría a estas legiones en una máquina de conquista imparable no sería solo su entrenamiento y disciplina, sino el liderazgo de César mismo. La excusa para la primera campaña llegó rápidamente. Los helvecios, una tribu que habitaba lo que hoy es Suiza, habían decidido migrar hacia el oeste, hacia la Galia central. Su ruta los llevaría a través de territorio romano o cerca de él. César argumentó que esto representaba una amenaza para las provincias romanas. En realidad, vio una oportunidad perfecta. En el año 58 a.C., interceptó a los helvecios cerca del río Saona. En una batalla relámpago destruyó a uno de sus grupos mientras cruzaban el río. Los helvecios, que sumaban quizás 260 y 3,000 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, continuaron su migración. César los persiguió durante semanas. Finalmente, cerca de Bibracte, la batalla decisiva tuvo lugar. César, mostrando el genio táctico que definiría sus campañas, organizó sus legiones en formación triple en una colina. Los helvecios atacaron cuesta arriba, oleada tras oleada. Los romanos resistieron. Cuando los helvecios comenzaron a agotarse, César lanzó su contraataque. La batalla fue brutal.
Al final del día, según los propios informes de César en sus comentarios sobre la guerra gálica, solo 110.000 helvecios sobrevivieron de los 260 y 3.000 originales. César les ordenó regresar a sus tierras ancestrales. La Galia había aprendido una lección terrible. Las legiones romanas eran invencibles en batalla campal, pero César no se detuvo allí. Ese mismo año, las tribus galas acudieron a él pidiendo ayuda contra Ariovisto, un rey germánico que había cruzado el Rin con sus guerreros y estaba conquistando territorio galo. Los galos esperaban que César expulsara a Ariovisto y luego se retirara. César tenía otros planes. Se reunió con Ariovisto, quien se negó arrogantemente a retirarse. Las fuentes nos cuentan que Ariovisto le dijo a César: «Si lo derroto, aumentará mi gloria. Si usted me derrota, eso también aumentará su reputación». Era casi una invitación a la batalla. César aceptó la invitación. En una batalla feroz cerca del Rin, las legiones romanas se enfrentaron a los guerreros germánicos. Los germanos eran más grandes físicamente, ferocísimos en combate y luchaban con una furia casi sobrenatural. La batalla pendió en la balanza durante horas, pero la disciplina romana finalmente prevaleció. Ariovisto y los restos de su ejército huyeron al otro lado del Rin. En un solo año, César había derrotado a dos de los pueblos más temidos del norte, los helvecios y los germanos. Pero lo más importante, había establecido que Roma, es decir, él mismo, era ahora el árbitro del poder en la Galia. Construyó campamentos de invierno para sus legiones en territorio galo y estableció el patrón que continuaría durante los próximos 7 años. Campaña en verano, consolidación en invierno, reclutamiento constante de nuevas tropas. El año 57 a.C. vio campañas contra las tribus belgas del norte. Los belgas, según nos dice César en sus escritos, eran los más valientes de todos los galos porque vivían más lejos de la civilización romana y estaban acostumbrados a la guerra constante. Se habían unido en una confederación masiva para resistir el avance romano. César actuó con la velocidad que se convertiría en su marca distintiva. Marchó hacia el norte antes de que los belgas pudieran concentrar completamente sus fuerzas. En una serie de batallas y asedios, derrotó a cada tribu por separado. Los nervios, una de las tribus más poderosas, fueron prácticamente aniquilados. César informó que de 60.000 guerreros nervios, solo 500 sobrevivieron. Pero el momento más dramático de la campaña llegó cuando César, con solo una legión, se encontró sorprendido por un ataque masivo de los nervios cerca del río Sambre. La situación era desesperada. Las legiones estaban dispersas, construyendo campamento, desprevenidas. Los belgas atacaron desde el bosque en números abrumadores. Plutarco nos cuenta que César, al ver el peligro, agarró un escudo de un soldado, corrió hacia el frente de batalla, llamó a cada centurión por su nombre y organizó personalmente la defensa. Su presencia física en la línea de batalla, compartiendo el peligro con sus hombres, transformó lo que podría haber sido una derrota desastrosa en una victoria costosa pero decisiva. Este era el estilo de liderazgo de César. No comandaba desde atrás. Luchaba junto a sus soldados, conocía los nombres de sus centuriones, visitaba a los heridos, compartía las privaciones de las marchas. Sus hombres lo adoraban por esto, morirían por él y muchos lo harían. Para el año 56 a.C., casi toda la Galia estaba bajo control romano. César decidió que era momento de expandir aún más. Lanzó expediciones contra los vénetos, una tribu marítima en la costa atlántica que tenía una armada formidable. Los romanos eran soldados terrestres, no marineros. Pero César, mostrando su adaptabilidad característica, construyó una flota completa en semanas, desarrolló nuevas tácticas navales usando ganchos largos para cortar las jarcias de los barcos vénetos, y destruyó completamente su poder marítimo.
También cruzó el Rin, construyendo un puente de ingeniería asombrosa en solo 10 días, un logro que dejó atónitos tanto a romanos como a germanos. Marchó al territorio germánico durante 18 días, más como demostración de poder que como conquista seria. Luego regresó y destruyó el puente detrás de él. El mensaje era claro. César podía llegar a cualquier parte, en cualquier momento, y nadie podía detenerlo. Pero su acto más audaz llegó en el año 55 a.C., la invasión de Britania. Britania era un lugar mítico para los romanos. Estaba más allá del océano, el límite del mundo conocido. Se decían historias fantásticas sobre la isla brumosa, que estaba habitada por guerreros pintados de azul, que tenía estaño y perlas, que practicaban religiones extrañas dirigidas por sacerdotes druidas. Ningún ejército romano había pisado jamás esas costas. César construyó otra flota, cruzó el canal con 2 legiones y desembarcó en las playas de Kent. Los britanos, nunca habiendo visto soldados tan disciplinados ni tácticas tan sofisticadas, fueron derrotados en varias escaramuzas. Pero la expedición fue más simbólica que sustancial. Las tormentas dañaron la flota romana. El terreno era difícil y César no había traído suficientes tropas para una conquista real. Regresó a la Galia después de semanas, pero había logrado su objetivo: ser el primer romano en llevar las águilas legionarias a Britania. En Roma, cuando las noticias llegaron, se declararon 20 días de acción de gracias, más que nunca antes en la historia romana. El año siguiente, 54 a.C., César regresó a Britania con 5 legiones y 2.000 jinetes. Esta vez penetró más profundamente, cruzó el río Támesis, derrotó al rey Casibelauno y estableció tratados que hacían a varios reyes britanos tributarios de Roma. Nuevamente regresó antes del invierno, pero había consolidado su reputación como conquistador sin igual. Sin embargo, la Galia no estaba pacificada realmente. Estaba ocupada, pero no sometida. La diferencia se haría dolorosamente clara en el año 53 a.C., cuando comenzaron a estallar rebeliones. La peor tragedia ocurrió en el territorio de los Eburones. Ambiorix, su astuto líder, atacó a 1,5 legión en sus campamentos de invierno. Usando engaños, los atrajo fuera de sus fortificaciones con promesas de paso seguro. Luego, en un desfiladero boscoso, los masacró. Casi 9.000 soldados romanos murieron, incluyendo todos sus oficiales. Fue el peor desastre militar que César había sufrido. Su respuesta fue brutal. Regresó con fuerza abrumadora y devastó completamente el territorio de los Eburones. Invitó a tribus vecinas a saquear las tierras Eburones. Persiguió a Ambiorix implacablemente, aunque el astuto líder galo siempre logró escapar. Para el final de la campaña, los Eburones habían dejado de existir como pueblo, pero la crisis más grande aún estaba por llegar. En el año 52 a.C., toda la Galia finalmente se unió bajo un solo líder para un último intento desesperado de expulsar a los romanos. Ese líder era Vercingetorix. Vercingetorix era joven, quizás solo 25 años, hijo de un jefe arverno. Era carismático, inteligente, y comprendía tanto las fortalezas como las debilidades romanas mejor que cualquier líder galo anterior. Había estudiado las tácticas de César durante años y tenía un plan. En lugar de enfrentar a las legiones en batalla campal, donde los romanos siempre prevalecían, Vercingetorix adoptó una estrategia de tierra arrasada. Quemaría las aldeas galas, destruiría los cultivos, negaría a los romanos cualquier suministro, usaría su excelente caballería para hostigar las columnas romanas, evitaría batallas decisivas y esperaría a que el hambre y el agotamiento hicieran el trabajo.
Era una estrategia brillante y requería un sacrificio inmenso por parte de los galos. Vercingetorix convenció a las tribus de que quemaran sus propias ciudades, que destruyeran sus propios campos. En un solo día, según nos cuenta César, más de 20 ciudades de los vituriges fueron incendiadas. César se encontró en una posición peligrosa. Sus legiones estaban dispersas en campamentos de invierno. Los suministros eran escasos, los caminos eran peligrosos, y por primera vez enfrentaba a un enemigo que se negaba a jugar según las reglas romanas de guerra. Marchó para atacar a Varicum, una de las pocas ciudades que Vercingetorix no había podido convencer de que se quemara. El asedio fue miserable. Lluvia constante convertía el terreno en barro. La construcción de obras de asedio era casi imposible. Los soldados romanos tenían hambre. Estaban mojados y desmoralizados, pero César era implacable. Construyó una rampa de asalto masiva, una obra maestra de ingeniería militar. Cuando finalmente tomaron la ciudad, los soldados romanos, enfurecidos por sus sufrimientos, masacraron a casi toda la población. De 40,000 habitantes, solo 800 escaparon. Envalentonado, pero no satisfecho, César avanzó hacia Gergovia, la fortaleza de Vercingetorix mismo. Aquí, su suerte se agotó. En un asalto mal coordinado, las legiones fueron rechazadas con pérdidas significativas. César tuvo que retirarse. Fue su primera derrota clara en la Galia. La noticia de la derrota romana en Gergovia se extendió como fuego. Más tribus se unieron a Vercingetorix. Incluso los eduos, aliados tradicionales de Roma, se rebelaron. César se encontró aislado en territorio hostil, rodeado de enemigos, con legiones desmoralizadas. Ordenó una retirada hacia el norte, hacia la provincia romana. Vercingetorix lo persiguió, lanzando ataques de caballería constantes. En una batalla de caballería masiva, los romanos estuvieron al borde de la derrota completa. César había reclutado caballería auxiliar germánica, y fueron estos jinetes los que finalmente rompieron el ataque galo. Vercingetorix, viendo que sus fuerzas de caballería habían sido derrotadas, tomó una decisión fatal. Se retiró con todo su ejército a la ciudad fortificada de Alesia, en lo alto de una meseta en el centro de la Galia. Tenía 80,000 guerreros con él. Esperaba que un ejército de relevo de 250,000 de galos viniera a rescatarlo. César vio su oportunidad. Sabía que si podía atrapar a Vercingetorix en Alesia, podía terminar la rebelión de un solo golpe. Pero primero tenía que lograr algo sin precedentes: asediar a 80,000 hombres mientras esperaba que un ejército de 240,000 viniera a atacarlo por detrás. Lo que sucedió a continuación fue quizás la hazaña de ingeniería militar más impresionante del mundo antiguo. César ordenó la construcción de un doble anillo de fortificaciones alrededor de Alesia. El anillo interior, la circunvalación, tenía 18 kilómetros de largo y estaba diseñado para mantener a Vercingetorix dentro. El anillo exterior, la contravalación, también tenía 18 kilómetros y estaba diseñado para defenderse del ejército de relevo. Estas fortificaciones no eran simples muros. Incluían trincheras profundas, algunas llenas de agua desviada de ríos cercanos. Había campos de estacas afiladas, trampas de hierro llamadas lirios enterradas en el suelo, torres de vigilancia cada 80 metros, empalizadas de madera, todo construido en semanas por legionarios que eran tanto ingenieros como soldados. Los galos en Alesia, mirando hacia abajo desde sus muros, observaban con creciente desesperación mientras las fortificaciones romanas se extendían alrededor de ellos como una serpiente constrictora.
Vercingetorix intentó un sorteo de caballería para romper el cerco antes de que se completara. Falló. Envió a su caballería a buscar el ejército de relevo y los galos restantes se instalaron para esperar el rescate. Los suministros de alimentos comenzaron a agotarse rápidamente. Cuando los galos en Alesia se quedaron sin comida, expulsaron a las mujeres, niños y ancianos, esperando que César los dejara pasar. César se negó. No podía permitirse alimentarlos. Esas personas inocentes, atrapadas entre los muros de Alesia y las fortificaciones romanas, murieron lentamente de hambre. Fue una de las acciones más crueles de César, pero tácticamente efectiva. Erosionó la moral de los defensores que podían escuchar los gritos de sus familias muriendo. Finalmente, el masivo ejército de relevo galo llegó. El historiador Plutarco nos dice que era tan grande que parecía cubrir las colinas circundantes por completo. 240.000 guerreros de todas las tribus de la Galia, unidos en un esfuerzo final para salvar a Vercingetorix y expulsar a los romanos. César ahora estaba atrapado entre dos ejércitos enemigos. Dentro de Alesia, 80.000 galos. Fuera, casi 250.000. Su propia fuerza era de solo 60.000 legionarios. Los números eran abrumadoramente contra él. Los galos lanzaron ataques coordinados, golpeando las fortificaciones romanas desde ambos lados simultáneamente. La batalla duró días. Los romanos lucharon día y noche, corriendo de un sector amenazado a otro. En el punto más crítico, cuando parecía que las líneas romanas se romperían, César personalmente lideró una carga de caballería que golpeó el flanco del ejército de relevo. Los galos, viendo las capas rojas de César y sus comandantes liderando la carga, entraron en pánico. Su ataque se desintegró. El ejército de relevo huyó. Dentro de Alesia, Vercingetorix observó con desesperación mientras su última esperanza desaparecía en el horizonte. Al día siguiente, según nos cuenta César en sus propios escritos, Vercingetorix se vistió con su mejor armadura, montó su caballo más fino, cabalgó hasta las líneas romanas y se rindió personalmente a César. Se sentó a los pies de César en silencio, un símbolo de la sumisión total de la Galia. César lo mantuvo prisionero durante 6 años. Eventualmente, Vercingetorix sería llevado a Roma, exhibido en el triunfo de César, y luego estrangulado en prisión según la costumbre romana. Tenía 31 años cuando murió. La caída de Alesia en el año 52 a.C. efectivamente terminó la resistencia gala organizada. Aún habría operaciones de limpieza durante el año siguiente, pero la Galia estaba conquistada. César había añadido un territorio del tamaño de la propia Italia al Imperio Romano. Había matado, según sus propias estimaciones, a más de 1 millón de galos. Había esclavizado a otro 1.000.000. Había convertido lo que había sido un mosaico de tribus independientes en provincias romanas. Y había creado un ejército de 10 legiones completamente leal a él personalmente, enriquecido con el saqueo de años de conquista, endurecido por campañas constantes, convencido de la invencibilidad de su comandante. Pero mientras César conquistaba la Galia, Roma había cambiado dramáticamente. El triunvirato que lo había llevado al poder estaba colapsando. En el año 54 a.C., la madre de César, Aurelia, había muerto. Ese mismo año, murió su hija Julia durante el parto, junto con el bebé. Julia era la esposa de Pompeyo, y su amor mutuo había sido el pegamento emocional que mantenía unida la alianza entre César y Pompeyo. Sin ella, esa alianza comenzó a deshacerse. César ofreció a Pompeyo otra de sus sobrinas en matrimonio, tratando de mantener la conexión familiar. Pompeyo declinó. En cambio, se casó con Cornelia, hija de Metelo Escipión, un aristócrata conservador. Políticamente, era una señal clara.
Pompeyo se estaba alejando de César y acercándose al establecimiento senatorial. Luego, en el año 53 a.C., Craso murió en una de las derrotas militares más humillantes de la historia romana. Buscando gloria militar para igualar a César y Pompeyo, había liderado una invasión de Partia, el imperio persa en el este. En Carras, su ejército fue aniquilado por los arqueros partos a caballo. Craso fue capturado y ejecutado. Según la leyenda, los partos vertieron oro fundido por su garganta, burlándose de su famosa sed de riqueza. Con Craso muerto y Julia también muerta, el triunvirato había dejado de existir. Solo quedaban César y Pompeyo, y la República Romana no era lo suficientemente grande para ambos. Pompeyo, presionado por los optimates en el Senado, comenzó a distanciarse públicamente de César. En el año 52 a.C., después de violentos disturbios en Roma entre bandas rivales lideradas por Clodio y Milón, el Senado nombró a Pompeyo cónsul único, un cargo sin precedentes que le otorgaba poderes casi dictatoriales. Era una señal clara de que Pompeyo ahora era el campeón del Senado contra César. Los enemigos de César en el Senado, especialmente Catón y Marco Claudio Marcelo, comenzaron a presionar para que se terminara el comando de César en la Galia y se le ordenara regresar a Roma como ciudadano privado. Sabían que sin imperium, sin autoridad militar, César estaría vulnerable a procesamientos por sus supuestas ilegalidades durante su consulado años atrás. César intentó negociar. Propuso que tanto él como Pompeyo licenciaran sus ejércitos simultáneamente, neutralizando la amenaza mutua. Pompeyo vaciló. Podría haber aceptado, pero los senadores conservadores lo presionaron contra la idea. Querían a César desarmado y vulnerable, no un acuerdo equitativo. Las cartas entre César y el Senado se volvieron cada vez más tensas. César argumentaba que tenía derecho legal a mantener su comando hasta que pudiera postularse para un segundo consulado. El Senado insistía en que debía licenciar sus legiones inmediatamente y confiar en la justicia romana. César sabía lo que significaba justicia romana para alguien en su posición. Significaba exilio o muerte. Había visto lo que le sucedió a otros que habían desafiado al Senado y luego se habían rendido. Destrucción total. Mientras tanto, sus legiones lo observaban. Estos hombres habían pasado 9 años con César. Habían marchado desde el Mediterráneo hasta el Océano Atlántico, desde los Alpes hasta Britania. Habían conquistado un imperio. Se habían enriquecido con el botín y adoraban a su comandante. En el año 50 a.C., César cruzó de nuevo hacia Italia para revisar sus legiones en la Galia Cisalpina. Celebró reuniones secretas con oficiales y políticos leales. Comenzó a mover tropas sutilmente hacia posiciones más cercanas a la frontera italiana. Se estaba preparando, aunque todavía esperaba que se pudiera evitar la guerra civil. El punto de inflexión llegó el 1 de enero del año 49 a.C. Marco Antonio, quien ahora era tribuno del pueblo y leal a César, vetó las propuestas del Senado para destituir a César de su comando. Era su derecho constitucional como tribuno. Pero el Senado, en una sesión tumultuosa, aprobó el Senatus Consultum Ultimum, el decreto final que declaraba el estado de emergencia y autorizaba a los cónsules a defender la República por cualquier medio necesario. Antonio y otro tribuno pro César, Quinto Casio, temiendo por sus vidas a pesar de la sacrosanta protección legal de los tribunos, huyeron de Roma disfrazados de esclavos y cabalgaron hacia el norte para encontrarse con César. Cuando llegaron y le contaron lo que había sucedido, César tuvo la excusa que necesitaba. El Senado había violado los derechos sagrados de los tribunos. La República estaba en peligro, no por él, sino por la facción senatorial que había rechazado la negociación y había recurrido a la intimidación. Al menos así es como César lo presentaría.
En realidad, ambos lados habían maniobrado hacia este momento. Ambos habían rechazado compromisos. Ambos habían preparado ejércitos. ¿Y ahora? La República Romana estaba a punto de desgarrarse en la guerra civil más devastadora de su historia. César convocó a la 13ª Legión, su unidad más leal. Les habló sobre los ultrajes cometidos contra él y contra los sagrados tribunos. Les recordó los años de servicio, las victorias, la riqueza que habían ganado juntos. Les preguntó si lo apoyarían en su hora de necesidad. Los soldados rugieron su aprobación. Estaban con César hasta el final. Y así llegamos de vuelta al momento con el que comenzamos esta historia. La noche fría de enero junto al pequeño río Rubicón. César de pie en la orilla, contemplando el paso que cambiaría todo. Sus legiones esperando detrás de él. Roma desprevenida y casi indefensa, esperando al sur. Alea y Acta est, dijo. La suerte está echada. Espoleó su caballo hacia el agua poco profunda. Las legiones lo siguieron. Roma aguardaba. La invasión de Italia por parte de César fue, en términos militares, casi ridículamente fácil. Pompeyo y el Senado habían asumido que tendrían tiempo para prepararse, que César negociaría más, que la temporada de campaña no comenzaría hasta la primavera. Estaban completamente equivocados. César avanzó con una velocidad que dejó a sus enemigos paralizados. Ciudad tras ciudad en el norte de Italia abrió sus puertas sin resistencia. Sus guarniciones, compuestas en gran parte por reclutas italianos que no tenían lealtad particular a Pompeyo, se pasaron a César o simplemente se dispersaron. Los magistrados locales, viendo de qué lado soplaba el viento, declararon su apoyo al invasor. Pompeyo, atrapado completamente desprevenido en Roma, se dio cuenta de que no podía defender la ciudad. Sus legiones veteranas estaban en Hispania. Las tropas en Italia eran en su mayoría reclutas sin entrenamiento. En pánico evacuó Roma, llevándose a los cónsules y a la mayoría de los senadores con él. Huyeron hacia el sur, hacia Brundicio, donde Pompeyo planeaba evacuar al otro lado del mar Adriático, hacia Grecia. César llegó a Roma 60 días después de cruzar el Rubicón. Entró en la ciudad que había abandonado 9 años antes, no como un exiliado huyendo, sino como un conquistador. Pero fue un conquistador extraordinariamente clemente. No hubo proscripciones como las de Sila. No hubo masacres. César declaró amnistía general para cualquiera que no continuara luchando contra él. Esta clemencia, que César exhibiría consistentemente durante la guerra civil, no era simplemente bondad, era estrategia calculada. César entendía que eventualmente tendría que gobernar Roma, y gobernar sobre montones de cadáveres de aristócratas romanos haría ese gobierno casi imposible. Necesitaba mostrar que era diferente de Sila, que su objetivo no era venganza, sino restaurar la república de la corrupción senatorial. Por supuesto, sus enemigos argumentaban que su verdadero objetivo era destruir la república y convertirse en rey. Pero César era demasiado astuto para expresar tales ambiciones abiertamente. Persiguió a Pompeyo hasta Brundicio, pero llegó demasiado tarde. Pompeyo había evacuado exitosamente su ejército a través del Adriático hacia Dirraquio en Grecia. César no tenía flota suficiente para seguirlo inmediatamente, así que tomó una decisión audaz. En lugar de esperar para enfrentar a Pompeyo, marcharía primero hacia Hispania y derrotaría a las legiones pompeyanas allí. «Voy a luchar contra un ejército sin general», dijo, refiriéndose a las fuerzas pompeyanas en Hispania, para luego poder luchar contra un general sin ejército, refiriéndose a Pompeyo en Grecia. La campaña de Hispania en el año 49 a.C. demostró el genio estratégico de César. Enfrentó a 5 legiones pompeyanas comandadas por Lucio Afranio y Marco Petrello. En lugar de asaltar directamente sus posiciones fortificadas, maniobró para cortarles el acceso al agua.
Cuando intentaron escapar, los atrapó, pero en lugar de masacrarlos, negoció su rendición pacífica y luego los dejó ir libres. Esta clemencia sorprendió a todos. Los soldados pompeyanos esperaban ser ejecutados o esclavizados. En cambio, se les permitió regresar a casa. Muchos de ellos, impresionados por la magnanimidad de César, eventualmente se unirían a sus legiones. Con Hispania asegurada, César regresó a Italia y finalmente cruzó a Grecia para enfrentar a Pompeyo directamente. La campaña que siguió fue la más difícil de la carrera militar de César. Pompeyo había pasado meses preparándose. Había reunido un ejército masivo de 11 legiones, más de 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería. Tenía el apoyo de la mayoría de las provincias orientales y el respaldo del Senado en el exilio. Sus líneas de suministro eran seguras, respaldadas por el control pompeyano del mar. César, en contraste, había cruzado con solo 7 legiones. Estaba en territorio enemigo, con suministros limitados, enfrentando a un ejército superior en número comandado por el general más experimentado de su generación. El asedio de Dirraquio en el año 48 a.C. fue un desastre para César. Intentó atrapar a Pompeyo usando el mismo tipo de fortificaciones de circunvalación que había funcionado en Alesia. Pero Pompeyo no era Vercingetorix. Rompió las líneas de César en un asalto coordinado, infligiendo pérdidas significativas. César tuvo que retirarse, su primera derrota importante contra otro ejército romano. Pompeyo podría haber seguido y destruido el ejército de César mientras se retiraba. Inexplicablemente, no lo hizo. César escribiría más tarde: «Hoy la victoria habría sido del enemigo si hubieran tenido un comandante que supiera cómo ganar». César se retiró hacia el este, hacia Tesalia, buscando terreno mejor y suministros. Pompeyo lo siguió, presionado por los senadores en su campamento que exigían una batalla decisiva. Finalmente, en agosto del año 48 a.C., los dos ejércitos se encontraron en las llanuras de Farsalia. Pompeyo tenía casi el doble de infantería que César y una ventaja abrumadora en caballería. Su plan era usar su caballería superior para flanquear el ala derecha de César, enrollar su línea y aplastar a las legiones cesarianas contra su infantería. Era un buen plan. Habría funcionado contra casi cualquier otro comandante. Pero César había anticipado exactamente esta estrategia. Había colocado cohortes de infantería de élite detrás de su caballería, con órdenes de apuntar específicamente a los rostros de los jinetes pompeyanos con sus lanzas. Sabía que estos jinetes eran en su mayoría jóvenes aristócratas que valoraban su apariencia, que no estaban acostumbrados al combate brutal cuerpo a cuerpo. Cuando la caballería pompeyana cargó, la emboscada funcionó perfectamente. Los legionarios cesarianos emergieron y atacaron a los jinetes directamente en sus caras. Los pompeyanos, horrorizados y aterrorizados de ser desfigurados, rompieron filas y huyeron. La caballería de César los persiguió, luego giró y golpeó el flanco de la infantería pompeyana. La batalla se convirtió en una carnicería. Las legiones pompeyanas, atacadas desde múltiples direcciones, se desintegraron. Pompeyo, viendo la derrota desde su tienda de comando, supuestamente se quedó en shock, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Cuando su campamento fue invadido, huyó, cambiándose a ropa de civil. 15,000 soldados pompeyanos murieron en Farsalia. Otros 20,000 fueron capturados. Las pérdidas de César fueron minúsculas en comparación, quizás solo 200 muertos. Fue una de las victorias más decisivas en la historia de la guerra. César persiguió a Pompeyo,
que había huido a Egipto buscando refugio con el joven rey Ptolomeo XIII, pero cuando Pompeyo desembarcó en Alejandría, fue recibido no con hospitalidad sino con traición. Los consejeros de Ptolomeo, esperando ganarse el favor de César, asesinaron a Pompeyo en la playa y le cortaron la cabeza. Cuando César llegó a Egipto días después, le presentaron la cabeza de su antiguo aliado y yerno. Según Plutarco, César lloró al verla. Ordenó que el cuerpo de Pompeyo fuera recuperado y cremado con todos los honores. No sabemos si las lágrimas de César eran genuinas o teatro político, pero encajaban con su narrativa de Clemente vencedor, afligido por la necesidad de la guerra civil. Egipto, sin embargo, presentaba sus propios problemas. El país estaba al borde de la guerra civil entre Ptolomeo XIII y su hermana mayor y esposa, Cleopatra VII. Sí, esa Cleopatra, la última y más famosa de los faraones ptolemaicos. Cleopatra tenía 21 años. Era brillante, educada y absolutamente decidida a recuperar su trono. Había sido expulsada de Alejandría por su hermano menor y sus consejeros. Sabía que César, ahora la persona más poderosa del mundo mediterráneo, podía restaurarla al poder. Pero primero tenía que llegar hasta él. La historia, preservada por Plutarco, dice que Cleopatra se hizo enrollar dentro de una alfombra o un saco de ropa y fue llevada de contrabando al palacio donde César se alojaba. Cuando desenrollaron la alfombra ante César, emergió Cleopatra. Fue amor a primera vista, o al menos así lo cuentan las fuentes románticas. La realidad probablemente fue más pragmática. Cleopatra necesitaba el apoyo militar de César. César necesitaba un Egipto estable bajo un gobernante leal. Además, Cleopatra era inteligente, culta, hablaba 9 idiomas y sí, probablemente era atractiva. César, que tenía 52 años y había estado en guerra durante una década, quedó cautivado. Se convirtió en su amante y la apoyó militarmente contra Ptolomeo. Esto provocó la guerra alejandrina, donde César se encontró asediado en una sección del Palacio Real de Alejandría, con solo 4.000 soldados contra un ejército egipcio de 20.000. Durante meses, César luchó por su supervivencia en combates urbanos desesperados. El episodio más dramático ocurrió cuando las fuerzas egipcias intentaron capturar la flota de César en el puerto. Para evitarlo, César ordenó quemar los barcos. El fuego se propagó fuera de control e incendió partes de la famosa biblioteca de Alejandría, destruyendo miles de manuscritos antiguos irreemplazables. Fue una de las pérdidas culturales más trágicas de la antigüedad. Finalmente, los refuerzos llegaron. César derrotó al ejército de Ptolomeo en la batalla del Nilo. Ptolomeo se ahogó huyendo. Cleopatra fue restaurada al trono, ahora con un hermano menor aún, Ptolomeo XIV, como cogobernante nominal. Pero todos sabían quién realmente mandaba. César pasó meses en Egipto, navegando por el Nilo con Cleopatra en una barcaza dorada. Mientras sus enemigos restantes reagrupaban fuerzas y Roma esperaba su regreso, César estaba en lo que solo puede describirse como unas vacaciones románticas. Eventualmente, Cleopatra quedaría embarazada, dando a luz a un hijo al que llamaría Cesarión, pequeño César. Pero César no podía quedarse para siempre. En el año 47 a.C., finalmente dejó Egipto y marchó hacia Asia Menor, donde Farnaces, hijo del viejo enemigo de Roma Mitrídates, se había rebelado. La campaña contra Farnaces fue breve y brutal. En la batalla de Sela, César aniquiló el ejército de Farnaces en solo 4 horas de combate. Fue después de esta victoria que César envió su famoso mensaje de 3 palabras al Senado en Roma: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí.
Regresó a Roma en el año 46 a.C. para celebrar 4 triunfos simultáneos por sus victorias en la Galia, Egipto, el Ponto y África. Los desfiles duraron días. Cientos de cautivos fueron exhibidos. Montañas de botín fueron mostradas. Vercingetorix fue arrastrado en cadenas antes de ser ejecutado. Roma nunca había visto nada igual, pero aún quedaban enemigos. Los restos del partido pompeyano se habían reagrupado en África del Norte bajo el liderazgo de Catón y Metelo Escipión. César marchó para enfrentarlos, derrotándolos decisivamente en la batalla de Tapso. Catón, antes que rendirse a César, se suicidó en Útica. Su muerte lo convirtió en un mártir para la causa republicana. Los últimos pompeyanos huyeron a Hispania, donde los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto levantaron una nueva rebelión. César, ahora con casi 56 años y agotado por años de guerra continua, marchó nuevamente. En la batalla de Munda en el año 45 a.C., enfrentó su combate más difícil. En un momento, sus líneas estuvieron a punto de romperse. César personalmente agarró un escudo y corrió hacia el frente, avergonzando a sus veteranos para que mantuvieran la formación. Ganó, pero fue una victoria pírrica. Munda fue la última gran batalla de la carrera militar de César. Regresó a Roma en el otoño del año 45 a.C. como el amo indiscutible del mundo romano. El Senado, lleno ahora de hombres designados por César, lo nombró dictador por 10 años, luego perpetuo. Tenía más poder que cualquier individuo en la historia romana. ¿Qué haría con ese poder? César lanzó un programa de reformas extraordinario. Reformó el calendario, creando el calendario juliano que usaríamos, con modificaciones menores durante los próximos 2000 años. Redistribuyó tierras a los veteranos y a los pobres. Estableció colonias para ciudadanos romanos en todo el imperio. Emprendió masivos proyectos de construcción. Reformó las leyes sobre deudas. Expandió el Senado para incluir representantes de las provincias. Pero también acumuló honores que a muchos romanos les parecían excesivos, casi monárquicos. Su estatua fue colocada entre las de los reyes antiguos. Se le permitió usar constantemente las vestimentas de un general triunfante. El mes de su nacimiento fue renombrado Julio en su honor. Se rumoreaba que planeaba declararse rey, aunque siempre negó públicamente tales ambiciones. En febrero del año 44 a.C., durante el festival de Lupercalia, Marco Antonio, ahora cónsul y leal Cesario, públicamente ofreció una diadema real a César. César la rechazó teatralmente y la multitud aplaudió. Se repitió 2 veces. Era teatro político, diseñado para demostrar que César no buscaba la realeza. Pero muchos no se convencieron. Una conspiración comenzó a formarse. No entre los pobres o los soldados que amaban a César, sino entre los aristócratas, hombres que habían sido perdonados por César después de luchar contra él, hombres que debían sus vidas a su clemencia, pero que resentían su poder absoluto. El líder de la conspiración era Cayo Casio Longino, un general competente que sentía que César no lo había recompensado adecuadamente. Reclutó a Marco Junio Bruto, cuya madre Servilia había sido amante de César durante años. Bruto era considerado el más noble de los romanos, un hombre de principios inflexibles. Su participación le daría a la conspiración legitimidad moral. En total, más de 60 senadores se unieron al complot. Planearon asesinar a César durante una reunión del Senado programada para el 15 de marzo, los idus de marzo. César había sido advertido. Un adivino le había dicho que tuviera cuidado con los idus de marzo. Su esposa Calpurnia tuvo una pesadilla la noche anterior sobre su asesinato y le rogó que no fuera al Senado. Varios amigos le advirtieron de rumores de un complot, pero César estaba cansado de vivir con miedo. Supuestamente dijo: «Es mejor morir una vez que vivir siempre con el miedo a la muerte».
La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C., César caminó hacia el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reuniría. Cuando entró, los conspiradores se reunieron alrededor de él con la excusa de presentar peticiones. Era la señal. Uno de ellos agarró su toga, otro sacó un puñal. Casca golpeó primero, cortando el cuello de César. César intentó defenderse, pero las dagas llegaban desde todas direcciones. 23 puñaladas perforaron su cuerpo. Cuando vio a Bruto entre los asesinos, según Suetonio dijo en griego, «Kai su teknon», «¿Tú también, hijo mío?». Se cubrió la cara con su toga y dejó de resistirse. Cayó a los pies de una estatua de Pompeyo. La ironía era perfecta y terrible. Los asesinos corrieron al foro, agitando sus dagas ensangrentadas, gritando que habían liberado a Roma de un tirano. Esperaban que el pueblo los aclamara como libertadores. En cambio, encontraron calles vacías. Los romanos, conmocionados, se habían encerrado en sus casas. Los veteranos de César comenzaban a armarse. La turba urbana se ponía inquieta. Los libertadores, como se llamaban a sí mismos, se dieron cuenta rápidamente de que habían cometido un error fatal. Habían matado a César, pero no tenían plan para lo que vendría después. No habían eliminado a los lugartenientes de César como Marco Antonio y Lépido. No habían asegurado el apoyo del ejército. No habían considerado que matar a un dictador no restaura automáticamente una república. En el funeral de César, Antonio leyó el testamento de César, que dejaba 300 estercios a cada ciudadano romano y sus jardines al pueblo. Mostró la toga ensangrentada de César. La multitud se enfureció. Los conspiradores tuvieron que huir de Roma. Lo que siguió fueron 17 años más de guerra civil. Antonio, Lépido y el sobrino nieto adoptado de César, Octavio, formaron el segundo triunvirato y persiguieron a los asesinos. Bruto y Casio fueron derrotados en Filipos y se suicidaron. Eventualmente el triunvirato se rompió y Antonio y Octavio lucharon por la supremacía. Antonio, ahora amante de Cleopatra, fue derrotado en Accio. Tanto él como Cleopatra se suicidaron. Cesarión, el hijo de César y Cleopatra, fue ejecutado por orden de Octavio. Y finalmente, en el año 27 a.C., Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. La república que Bruto y Casio habían intentado salvar asesinando a César estaba muerta. Irónicamente, al matar a César, los conspiradores garantizaron exactamente lo que trataban de evitar: el fin de la república y el comienzo del imperio. Y así termina la historia extraordinaria de Cayo Julio César, un hombre que nació en las calles populosas de la Subura y murió a los pies de una estatua de su antiguo rival, apuñalado por hombres a quienes había perdonado. ¿Qué debemos pensar de César 2069 años después de su muerte? Era, sin duda, un genio militar. Sus campañas en la Galia se estudian todavía en academias militares de todo el mundo. Su velocidad de movimiento, su capacidad para leer el terreno, su conexión con sus soldados, su flexibilidad táctica, todo esto lo marca como uno de los grandes comandantes de la historia. Era también un político extraordinariamente hábil. Desde sus primeros días usando los funerales como teatro político, pasando por la formación del triunvirato, hasta su manejo de la guerra civil, demostró una comprensión de la psicología humana y la dinámica del poder que pocos han igualado. Era cruel cuando lo consideraba necesario. Las muertes de 1 millón de galos, la masacre de Avaricum, el destino de las familias hambrientas en Alesia, la ejecución de Vercingetorix. Estos no fueron accidentes de guerra, sino políticas deliberadas. Era también sorprendentemente clemente, al menos según los estándares de su época. Su perdón repetido de enemigos durante la guerra civil era genuinamente inusual. Sila había proscrito a miles. César proscribió a nadie. Esta clemencia no era debilidad, sino estrategia sofisticada. Un intento de crear un nuevo tipo de gobierno basado no en el terror, sino en la gratitud y la lealtad.
Era ambicioso hasta un grado que resultaba casi patológico. Su necesidad de ser siempre el primero, de superar todos los precedentes, de acumular honores sin fin, eventualmente alienó incluso a aquellos que debían estar más agradecidos con él. Y sin embargo, sus reformas mostraban una visión de Roma que iba más allá de la gloria personal. Su calendario racionalizó el tiempo mismo. Sus programas de asentamiento ayudaron a miles. Su expansión del Senado comenzó, aunque no completó, la transformación de Roma de una ciudad-estado en un verdadero imperio multicultural. La pregunta que los romanos debatieron durante generaciones, la pregunta que todavía resuena hoy, es: ¿fue César un tirano que destruyó la república para su propia gloria, o fue un reformador necesario que trató de salvar un sistema político roto que se había vuelto disfuncional, corrupto e incapaz de gobernar un imperio? La respuesta honesta es probablemente ambas cosas. César era un producto de su tiempo, un tiempo cuando la República Romana se estaba desmoronando bajo el peso de su propio éxito. Las guerras civiles de Mario y Sila habían demostrado que los generales con ejércitos leales podían tomar el poder. La corrupción del Senado había erosionado su autoridad moral. La brecha entre ricos y pobres se había vuelto insostenible. En este contexto, alguien como César era casi inevitable. Si no hubiera sido él, habría sido Pompeyo o Craso o algún otro general ambicioso. El sistema estaba roto, la república estaba muriendo. César no la mató tanto como presidió sus últimos momentos, y comenzó la transformación hacia lo que vendría después. Su legado es complejo y contradictorio, como el hombre mismo. Nos dio el calendario que usamos. Nos dio relatos literarios de sus conquistas que son obras maestras de propaganda, pero también fuentes históricas invaluables. Nos dio un modelo de liderazgo militar que generales estudiarían durante milenios. Nos dio el ejemplo de cómo un solo individuo extraordinariamente talentoso y ambicioso puede cambiar el curso de la historia. Pero también nos dio una advertencia sobre los peligros del poder concentrado, sobre cómo las repúblicas mueren, sobre cómo la ambición personal puede disfrazarse de necesidad pública. Hoy, cuando escuchamos la palabra César, pensamos en emperadores y poder absoluto. El título mismo, Kaiser en alemán, Zar en ruso, deriva directamente de su nombre. Julio César se convirtió no solo en un nombre, sino en un concepto, en un símbolo de poder que trascendió su vida mortal. Y ahí está quizás la victoria final de César. Los conspiradores lo mataron, pero no pudieron destruir lo que representaba. Su muerte no restauró la república. En cambio, garantizó su transformación en imperio, con su hijo adoptivo convirtiéndose en el primer emperador. Las palabras que los asesinos gritaron en el Senado, «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos, se convirtieron en un grito de libertadores durante siglos. Pero la ironía es que al matar a César, los libertadores garantizaron que nunca más habría libertad republicana en Roma. Queridos oyentes de Somnialis, nos encantaría saber qué piensan sobre esta historia extraordinaria. ¿Fue César un héroe o un villano? ¿Un libertador o un tirano? ¿Qué otros personajes de la historia antigua les gustaría que exploráramos en futuros episodios? Deberíamos adentrarnos en las vidas de Cleopatra, Alejandro Magno, Aníbal, Augusto. Cuéntenos en los comentarios. Sus sugerencias ayudan a dar forma al camino de este canal. Si esta travesía por la vida de Julio César les ha resultado fascinante, si les ha acompañado en su preparación para dormir, si han aprendido algo nuevo sobre uno de los hombres más influyentes que jamás haya vivido, les pedimos que consideren suscribirse a Somnialis. Cada semana traemos nuevas historias del pasado, documentadas rigurosamente, narradas con pasión, diseñadas para acompañarles en estas horas nocturnas, cuando el mundo se aquieta y la mente está más receptiva a las lecciones de la historia. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio.
Compartan este video con amigos que, como ustedes, aprecian la historia bien contada. Y recuerden que pueden apoyar este canal de diversas formas, permitiéndonos continuar investigando y produciendo estos episodios extensos y detallados que tanto esfuerzo requieren. Mientras te acomodas para dormir esta noche, quizás pienses en aquel joven de 18 años negándose a divorciarse de su esposa a pesar de las amenazas de un dictador, o en el comandante de 50 años corriendo hacia el frente de batalla con un escudo prestado, gritando los nombres de sus centuriones, o en el hombre de 55 años cubriendo su rostro con su toga mientras las dagas caían sobre él. Piensa en cómo una sola vida, vivida con intensidad incandescente, con ambición ilimitada, con genio estratégico y defectos humanos profundos, puede alterar el curso de la civilización durante milenios. Piensa en cómo las decisiones que tomamos, las líneas que cruzamos, las lealtades que mantenemos o traicionamos, pueden resonar mucho más allá de nuestras propias vidas. César cruzó el Rubicón hace más de 2000 años, y todavía hoy usamos esa frase para describir un punto de no retorno. La historia de César nos recuerda que somos, todos nosotros, tanto producto como creadores de nuestro tiempo. Él no eligió nacer en una república moribunda lacerada por guerras civiles. No eligió crecer en una era donde el poder político se medía en legiones, no en votos. Pero dentro de esas circunstancias, tomó decisiones que maximizaron su capacidad para moldear el mundo según su visión. También nos recuerda el precio del poder. César conquistó imperios, pero perdió a su hija amada. Ganó 1000 batallas, pero no pudo ganar la batalla final por los corazones de los senadores romanos. Acumuló más honores que cualquier romano antes que él, pero murió solo, traicionado por hombres que decían ser sus amigos. Y, quizás lo más importante, la historia de César nos enseña sobre el frágil equilibrio entre orden y libertad, entre autoridad y república, entre la necesidad de liderazgo fuerte y el peligro de la tiranía. Estos no son dilemas antiguos, son preguntas que cada generación debe enfrentar nuevamente. Las sociedades, como Roma en el primer siglo antes de Cristo, a veces llegan a puntos de crisis donde las viejas formas ya no funcionan, pero las nuevas aún no han sido inventadas. En esos momentos, figuras extraordinarias emergen, para bien o para mal. La pregunta es si podemos aprender de la historia lo suficiente como para navegar estas crisis sin el costo terrible que Roma pagó. Un siglo de guerras civiles intermitentes que mataron a millones. Mientras descansas esta noche, en la seguridad de tu hogar, en una era que César nunca podría haber imaginado, recuerda que tú también eres parte de la historia. Las decisiones que tomas, los valores que defiendes, las líneas que decides cruzar o no cruzar, todas contribuyen al tejido de tu tiempo. No necesitas conquistar la Galia o cruzar el Rubicón para dejar tu marca. Cada acto de coraje, cada momento de integridad, cada elección de principios sobre conveniencia, escribe su propia pequeña página en el gran libro de la historia humana. César murió hace 2069 años, pero su historia vive porque nos habla de verdades eternas sobre la ambición humana, el poder, la lealtad, la traición, el coraje y el destino. Mientras existan personas que lean y piensen, que se pregunten sobre el pasado para comprender el presente, César y hombres y mujeres como él continuarán siendo estudiados, debatidos, admirados y condenados. Desde todos nosotros en Somnialis te deseamos un descanso profundo y reparador. Que tu sueño esté lleno de los ecos de pasos de legiones marchando, del murmullo del Rubicón en la noche, del rugido de la multitud en el foro romano. Que despiertes mañana con la mente enriquecida por las lecciones del pasado y el corazón inspirado por las posibilidades del futuro. La historia nunca duerme, queridos amigos. Siempre está ahí, esperando ser redescubierta, reinterpretada, reimaginada. Y nosotros estaremos aquí,
noche tras noche, para explorarla juntos. Hasta la próxima aventura nocturna por los pasillos del tiempo. Hasta el próximo encuentro con los hombres y mujeres que construyeron, destruyeron y transformaron nuestro mundo. Buenas noches, soñadores de Somnialis. Que la historia te arrope mientras descansas y que los fantasmas del pasado te traigan sabiduría en lugar de pesadillas. Duerme bien. La historia aguarda, paciente e infinita, lista para revelarte sus secretos cuando estés listo para escuchar nuevamente. Nos vemos en el siguiente capítulo.